A partir de este momento, presentamos La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a La Casa del Alfarero, un miércoles más. Yo sé que usted está esperando el tema de este miércoles porque siempre, de verdad, Manolo, la gente nos sigue pidiendo temas, pero hoy fue un tema realmente que nos impactó desde el nombre, ¿verdad? Y que tenemos a la autora del tema dentro de nuestra comú, lo aclaro, pero ella nos va a contar esta historia. Pero sobre todo yo sé que le va a llamar la atención el tema, y yo quiero pedirle a usted que nos está viendo que hoy se prepare para un rico pedazo de carne en la casa del alfarero. Así lo puedo catalogar, un rico pedazo de carne que usted va a disfrutar y que probablemente le lleve un poquito de tiempo digerirlo, asimilarlo, pero ¿sabe qué? Cuando lo absorba, ese nutriente va a quedar en todo su ser y tiene que dar fruto. Así que prepárese y por favor siempre comparta ese programa con todo aquel que lo necesita. Por el mundo entero, porque tenemos personas que nos ven en todas partes, que han sido parte de la COMU y que hoy tienen la bendición de estar en otro país, que les mandamos saludos siempre, y compártelo con la persona que usted sabe que lo necesita. Soy Cindy de Bolaños y conduce conmigo ahora Manolo. Bienvenidos. Y tenemos una invitada sumamente especial que ha tenido la revelación de este tema, y ella es Katy de Gaviria. No, pero no soy la autora. Yo nada más curioseé el tema y me atrapó, como les decía. Katy, ¿en qué grupo servís? En Caná. ¿En Caná? Soy en Caná. Hace 14 años. Más los tantos de jóvenes. Ah, sí, en otros lados, pero en Caná 14 años ya. Ok. ¿Cuánto tenés de convertida, Katy? 28. No. Es que la Katy viene convertida desde que nació. La verdad que yo siempre digo que la unción es una unción especial. No, es eso lo que él... Es la unción caminante. Sí, no. Mira, yo le digo a la Katy que yo me acuerdo de la Katy como mi líder en jóvenes, después de la Ana Judith, que fue mi primer líder. Pero a mí la Katy, de verdad, y ella lo sabe, marcó mi vida en el servicio, y hasta el día de hoy, si a alguien yo le agradezco que creyó en mí, es Katy. De verdad, y te lo he dicho siempre y lo digo públicamente. Gracias, No. de verdad, gracias. Bueno, vamos a Dios comenzar. te escogió. Amén. Vamos a comenzar orando y luego les presentamos el tema, Manolo, ¿te parece? Perfecto. Dale tú entonces Oremos. con la oración. Ok, si me acompañan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, Padre Santo, por este momento, por este programa tan especial que tú pusiste en nuestro corazón y en nuestro camino. Tú tienes un plan perfecto, Señor, para desarrollar esto, porque tú siempre has querido tratar con nuestra inteligencia, nuestra voluntad, sobre todo con todo lo que podamos llevar, que nos pueda llevar a ti. Padre, por eso queremos poner este programa en tus manos, para que todo lo que digamos sea para tu gloria y para tu honra, para que abras nuestros oídos, mi Dios, para que prepares nuestro corazón, para que todo este programa dé muchos frutos de beneficio, que sea para glorificarte a ti por siempre. Padre Santo, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta tarde, inteligencia espiritual. Katy, hay mucho que hablar del tema. Yo sé que Manolo ahorita tiene como un montón de preguntas en su mente ordenadas. Y vamos a ver el siguiente. Sí, es que así afuera del programa, yo cuando vimos este tema, realmente es un tema que es sumamente rico, porque no es común hablar de un tema como esto, la inteligencia espiritual. Y a mí lo primero que me nace, que yo estoy seguro de que a los que nos están escuchando quieren saber también, pero yo quisiera empezar, Katy,
¿de dónde nace el tema? ¿De dónde viene esta revelación? O como decís, no, yo no me lo inventé, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde te nace escribir sobre esto? Sí, les comentaba que esta cita me atrapó desde un tema anterior, o sea, preparé el tema de vivir sobre las circunstancias. Esta fue una de las citas, si no me equivoco, la de cierre de aquel tema, y cuando la leí me llamó la atención, me atrapó y la releí hasta el punto de decir, solo esta cita era otro tema, pero no iba a hablarlo en la charla anterior porque no era el tema central, y me atrapó el tema este que San Pablo dice. No sé si leo la cita. Sí, lo mismo te iba a preguntar, ¿cuál es la cita para que le demos sentido? Sí, es Colosenses 1, versículos del 9 al 11, pero les voy a leer la parte que más me llamó la atención. Dice, por eso nosotros desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y pedir a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Palabra de Dios. Entonces, eso me atrapó. O sea, que San Pablo diga que él estaba orando para que tuvieran sabiduría y entendimiento espiritual. Entonces, el tema entendimiento espiritual fue una palabra que quizás no la había leído antes de esa manera en la Biblia. Y me llamó la atención y me puse a pensar, yo creo que el escrute ha ayudado a que uno ahora estudie más las citas, ¿verdad? Y me fui con esa palabra entendimiento, que al final es inteligencia, ¿verdad? Comprender algo. Y el término inteligencia viene de una palabra que significa leer dentro. O sea, leggere, intellegere es leer dentro. Y eso todavía me atrajo más porque quiere decir que San Pablo quería decir que tenemos que aprender a leer dentro de nosotros. Entonces eso fue lo que me atrapó del tema. Conocía de la inteligencia emocional, pero cuando dije entendimiento espiritual, inteligencia espiritual, tiene que haber más, tiene que ser más profundo, ¿verdad? Entonces quiero conocer eso y quiero eso en mi vida. O sea, si San Pablo lo recomendaba es porque era bueno, era necesario. Y así fue como nació, así nace este tema. Y cuando decís que te pusiste a investigar, contanos, porque yo realmente quisiera tener un libro ahorita y comérmelo, porque me encanta el tema. O sea, ¿qué encontraste? ¿Qué es la inteligencia espiritual? Bueno, primero encontré, ¿verdad?, que se ha estudiado mucho al ser humano, a sus emociones, a sus pensamientos, y que hay ciertos doctores, hay ciertos psicólogos que han encontrado diferentes tipos de inteligencia. No solo es el intelecto, no solo es ser bueno en matemáticas, no solo es ser bueno en química, sino que empezaron a separar, a desglosar las diferentes inteligencias que como humanos tenemos. Y en esas encuentran que hay una área que no se había tomado en cuenta y que es considerada una inteligencia. En ese momento la llaman inteligencia existencial, pero hasta que allá por finales de los 90, por el 98, 2000, el nombre se me ha ido de este hombre, el doctor Gardner se llama. Él es un teólogo y empieza a buscar explicación a cosas espirituales que nos hacen mejores personas que los demás, que el resto. Y entonces empiezan a estudiar, empiezan a hacer estudios científicos, biológicos, qué causa, por ejemplo, orar en una persona, qué efecto tiene en la vida de una persona que ora que otra persona no lo tiene, es decir, los que no oran. Y entonces agarran a un grupo de personas que se dedicaban a orar, a meditar, a contemplar, y en este estudio ven las áreas de su cerebro y se dan cuenta que una persona que ora, el área frontal de su cerebro está ampliada, y eso quiere decir
que es el área donde están los pensamientos, el área cognitiva, es la parte con la que entendemos. Y quiere decir que cuando yo oro, mi cerebro tiene un efecto. Y eso hace que también en mi vida, en mi cuerpo, en mi manera de ser, en mis emociones, se transmita. Y eso, al estudiar a personas que no oraban, no lo encontraron. Entonces, por ahí empezó el interés de estudiar este tipo de inteligencia. Estás en mute, Manuel. Sí. No, es que lo que pasa es que me tiene sin palabras esta mujer. De verdad que me parece... Es que es súper interesante. Sí. O sea, pero entonces nos lleva... Esto trasciende más, porque hay un estudio de nuestro cerebro y de nuestra acción. O sea, eso significa que si nosotros lo llevamos a la práctica, que nosotros hoy por hoy llevamos dentro de la COMU, significa que yo no voy a poder vivir una inteligencia espiritual si yo no tengo una relación con Dios o no tengo una oración con Dios. No, exacto, o sea, tiene que haber toda una serie de cuestiones espirituales, Manolo, para que yo pueda decir, yo estoy poniendo en práctica mi inteligencia. Porque, bueno, el estudio lo comprueba, ¿verdad? Hay estudios que dicen que las personas, por ejemplo, que están sufriendo una enfermedad terminal, pero que son cercanas a Dios, no importa la religión, pues, pero que estén orando, meditando, rezando, en nuestro caso leyendo la palabra, incluso eso sana más rápidamente a la persona o le prolonga su vida, porque son los efectos de todo lo que esta inteligencia permite en el cuerpo humano, o sea, no solo en el área, bueno, yo creo que abarca el área física, la psíquica, la social, o sea, el hecho de tener una relación con Dios abarca todas las áreas de nuestra vida. Y están haciendo estos estudios comprobando si efectivamente es así. Y esto es lo bonito, por eso les decía, como dice San Agustín, esto es una hermosura tan antigua y tan nueva, porque de estudiarlo como tal tiene alrededor de 20 años, entonces no es que tampoco ha pasado mucho tiempo. Pero San Pablo nos lo dijo hace... Sí. Pero es San Pablo. Yo pensé cuando vos me decías al principio, yo no sé por qué me conecté con San Juan Pablo II. No, San Pablo en la carta de los Colosenses, o sea, cuando lees esa cita, es él el que habla de la inteligencia espiritual. Es impresionante, ¿verdad? Porque entonces claro, estamos hablando de que Dios trae esto desde nuestros inicios, y por alguna razón la ciencia o los estudios, como decir, lo acaban de sacar a la luz o lo acaban de encontrar, me imagino. ¿Les parece curioso el efecto que causa vivir una vida espiritual? De hecho, uno de los estudios que hice era un ateo el que lo estaba haciendo. Es una persona que no cree en Dios, pero que al final concluye que tener esa relación trae un efecto en nuestra vida. A mí me llama la atención también que Jesús, en las últimas pláticas con los apóstoles, y yo sé que estas citas se la pueden, es cuando él dice, el defensor, el Espíritu Santo que va a enviar mi papá, les dice, les va a recordar las cosas que yo les he dicho. O sea, todo lo que Jesús a ellos y a nosotros nos dice, el Espíritu Santo se encarga, y es ahí donde empezamos nosotros a practicarla. ¿Qué ha pasado tanto año oyendo charlas, orando, alabando? Tiene que haber un efecto en mi vida, tienen que haber cambios en mi vida. Entonces, ahí es donde nosotros lo podemos aplicar. Y eso me llama la atención, porque muchas veces nosotros como predicadores o personas que tenemos a cargo poder guiar a otros, el acercarte a Dios, el primer efecto es el cambio de vida, ¿no? El que yo debo de ser diferente ya. Pero esto trasciende más allá, porque el acercarte a ti te hace mejor persona. Acercarse a Dios te hace una mejor persona, te hace
honesto, te hace más recto, te hace cualquier cosa. Pero significa que acercarte a Dios y tener y establecer una relación o crecer espiritualmente, entonces regreso a lo que siempre hemos dicho en el retiro cuando tenés enfermedades físicas. O sea que realmente nuestra oración sí viene desde aquí. O sea, viene el problema de nuestro cuerpo, sí viene desde aquí. Lo podés controlar tú. O sea que es como que realmente Dios cuando nos creó nos hizo el motor de la computadora y nos la metió ahí en el cerebro y dijo, de aquí vas a controlar todo. Lo único que no tenemos la capacidad o no conocemos, mejor dicho, de qué estamos, a qué estamos o cómo estamos diseñados. Sí, de hecho, el Señor, muchas veces en la Biblia leemos, ¿verdad? No tengas miedo, no te angusties, no te afanes, o sea, todas esas palabras que nos enseñan a vivir de una manera diferente a lo que venimos acostumbrados del mundo. Encontrar la inteligencia espiritual yo lo resumiría como encontrar esa fuerza que está dentro de mí, porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Entonces cuando yo descubro que sí puedo, yo lo veo así, Manolo, como cuando una persona dice quiero contratar quiero un gerente para mi empresa, para que la dirija, para que sepa llevar a cabo las funciones diferentes y que esto funcione. La inteligencia espiritual nos vuelve nuestros propios gerentes y que vamos a poder dirigir las emociones, los sentimientos, los pensamientos. O sea, tenemos la capacidad de dirigirla con el auxilio del Espíritu Santo. Y por eso es importante que Jesús lo recalca, que va a venir un defensor que nos va a recordar lo que dice que ya sabemos, ¿verdad? Pero no lo aplicamos porque humanamente no es fácil. A veces nos enfocamos en quiero bajar de peso, quiero verme bien, quiero cuidarme, pero no nos enfocamos en yo quiero ser más amoroso o yo quiero ser más amable. Sabemos, ahí lo dice en la Biblia, pero no es algo en lo que uno ande, así como cuando te pones a dieta, pues cuidándose de esa manera, ¿verdad? Siendo con hábitos o con rituales para que eso se haga vida en mi vida. Y entonces la inteligencia espiritual es esto, es lo que nos enseña a descubrir esa fuerza dentro. Mira, Katy, a mí me llama la atención escucharte porque normalmente, por naturaleza, como humanos en nuestra lucha, le echamos, y lo hemos venido hablando en el programa, en varios programas ese tema, le echamos la culpa de mi situación a otro. Cuando yo aterrizo en una inteligencia emocional y una inteligencia espiritual, yo no puedo estar pensando en otro, en que aquel tiene la culpa de lo que me pasa. Y yo quisiera que hagamos conciencia un poquito, Katy, de esto, porque digo, estoy mal y pones todos los ejemplos que acabas de poner, ¿verdad? Porque el otro está mal, porque el otro me provoca esto, porque estoy enojada, porque el otro hizo que me enojara, porque el otro, entonces le doy el control a ese otro, persona, circunstancia, situación de mi vida, y es como que le delego mi inteligencia emocional y espiritual, soy un títere, y no me hago consciente de que esto es interno, que no se trata de lo que viene de fuera, se trata de lo que está dentro de mi corazón. ¿Cómo lo ves tú? Exacto, lo que pasa es que es así, correctamente. La inteligencia espiritual busca que vayamos más allá. En vivir sobre las circunstancias se tocaba ese tema, en ver más allá de lo que me está pasando, en ver más allá de que la Cindy me vio mal o me habló mal y eso me lastimó. Exactamente, la inteligencia espiritual, como le decía Manolo, es una fuerza interior que me empuja a querer cambiar eso, a que no importa lo que alrededor esté pasando, yo tengo que ir más allá de mis emociones y afrontar y resolver y poner mis actos, mis acciones, mi vida en las manos de Dios. Es un auxilio en la vida espiritual. La mente es enloquecedora. O sea, realmente no paramos de pensar, no paramos de sentir, no paramos de tener emociones, pero nuestra mente nos enloquece porque
ahí es donde le damos vuelta, ahí estamos rumiando lo malo que nos está pasando, y es ahí, por eso es importante aplicar la palabra de Dios. Cambio mi manera de pensar. Dice, para que cambie mi manera de vivir, pero para cambiar mi manera de pensar, yo tengo que hacer, esta palabra se llama metanoia, es Romanos 12:2 dicho de otra forma. En teología es una metanoia, es una transformación profunda. Y como tú lo decías, de mi persona, o sea, yo no puedo cambiar a Manolo, no te puedo cambiar a ti, no puedo cambiar a Will, no puedo cambiar a mis hijas. Tengo que empezar por mí. Y en la medida que yo voy, al final es la conversión. O sea, la metanoia, esa transformación es convertirme. Cuando yo leo la Biblia y Dios me aconseja, ¿verdad? No te enojes, si te enojas no peques. Yo decido si lo voy a hacer de esa manera o si voy a seguir igual, brava, enojándome, guardando ira, rencores, resentimientos. Entonces ahí es donde empieza la inteligencia espiritual a hacer efecto. Aprendo, acuérdense que significaba leer dentro de mí. Aprendo a leerme a mí misma, a conocerme. Y sabes lo que me llama la atención es que entiendo la inteligencia espiritual va sobre mi razón y sobre mi voluntad. Ella pasa sobre las dos, y que la razón y nuestra voluntad es generalmente el impedimento para nosotros podernos desarrollar o acercarnos más a Dios. Entonces, por supuesto que si yo tengo razonamiento total de que a mí no me cuadra esto y no lo quiero hacer, la inteligencia espiritual va a ir mucho más allá. O sea que nunca vas a llegar allá si tú no bloqueas tu razón, ¿verdad? Sí, de hecho, yo descubro mis límites. A partir de la Biblia, a partir de oír la voz de Dios, uno va descubriendo, ¿verdad?, lo que no hace bien. O sea, inmediatamente yo oigo una charla y de lo que están hablando es un área en mi vida que sea débil, como miedo, como ansiedad, como preocupación, desesperación. Yo descubro mis límites, yo me doy cuenta, yo tengo eso, a mí me pasa eso. Y entonces descubro hasta dónde llego yo y dónde comienza Dios a actuar. Si yo lo dejo actuar, ¿verdad? Amén. Katy, mira, me parece espectacular todo. Vamos a seguir profundizando, pero vamos a ir a un corte ahorita. Caminaré, de Pablo Martínez, es la alabanza que vamos a escuchar. Y de verdad, siga escuchando La Casa del Alfarero porque falta mucho por desmenuzar de la inteligencia espiritual. Te esperamos un ratito. Caminaré, aunque las aguas tan profundas estén. No temeré, no temeré, no temeré, en ti confío, en calma quedaré. Me basta con tu amor, me alcanza con tu voz y tus palabras que me invitan a mis miedos vencer. Me basta con tu amor, me alcanza con tu voz y tu mirada que me impulsa a dar pasos en fe. Yo cantaré, en las tormentas yo me fiaré. Esperaré, esperaré, pues tú, mi Dios, has sido siempre fiel.
y el omega, por quien todo fue, lo es y será. Él es Señor, el vencedor resucitado, ante su nombre todo se postrará. Me basta con tu amor, me alcanza con tu voz y tus palabras que me invitan a mis miedos perder. Me basta con tu amor, me alcanza con tu voz y tu mirada que me impulsa a dar pasos en fe. Continuamos con La Casa del Alfarero. Muy buenas tardes, estamos en La Casa del Alfarero. Soy Guadalupe de Molina. Me encanta, Katy, estar aquí contigo, haberme unido a este programa tan maravilloso. Recordanos, Katy, ¿cómo se llama este programa? La inteligencia espiritual. Estamos conociendo la inteligencia espiritual. Gloria a Dios. Pues bueno, conéctese. Invite a más personas a conectarse en este momento, porque este tema es de suma importancia para cada uno de nosotros y nuestro corazón. Cindy. Mira, a mí me llama la atención una frase que ocupa la Katy en esta charla, o en este tema que ella ha desarrollado. Si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Impresionante. Y realmente cuántas situaciones en nuestra vida pueden haber que nos dañan, que nos duelen, que nos hacen sufrir, que son reales, pero que nos paralizan, Katy. Que entra el miedo en nosotros, y tú tocabas un poquito ese tema del miedo. ¿Cómo lo enfrentamos? Ese miedo a morir, por ejemplo, ese miedo a qué pasa si el ser querido se va. Realidades que vivimos a diario, pues, en nuestros corazones. Entonces, mira, la vida te puede cambiar de un día al otro. ¿Qué pasa en ese momento de prueba? Sí, esa frase, mira, yo creo que todo este tema me ha gustado tanto porque lo he podido aplicar, porque lo he vivido en el tema anterior de vivir sobre las circunstancias. Yo descubrí, por ejemplo, que leer los salmos trajo promesas a mi vida que yo me creí, que yo me apropié y que Dios las ha cumplido. Entonces, lo que les decía antes, si cambiar por fuera, si ponerme a dieta, si cuidar, comer sano, y salir a caminar porque el doctor me ha dicho que tengo que cuidarme, son cosas que se nos hacen difíciles. Cambiar por dentro sin Dios es imposible. Entonces, empecemos por ahí. Cuando yo me enfrento a una situación en la que me paralizo, en la que me preocupo, en la que me angustio, en la que me desespero, en la que me deprimo, mi confianza disminuye. O sea, aquí se empieza a aplicar esto porque no es un problema humano, sino que es un problema espiritual. Entonces necesito el auxilio de Dios para poder salir adelante de las diferentes circunstancias que cada uno vivimos, ¿verdad? Cuando yo no busco soluciones, sino que solo pienso en mi problema, solo lo paso rumiando y pensando, eso es dañino, es perjudicial para nuestra vida porque solo nos preocupamos más. Hay una cita en la palabra que me encanta, se las quiero compartir, Proverbios 12:25. La angustia deprime al hombre, la palabra amable lo alegra. Esta es palabra de Dios. La palabra amable, imagínate lo que puede hacer la palabra de Dios. Es más grande todavía. Entonces, de este tipo de cositas que de repente el Señor le muestra a uno dice, bueno, si alguien me trata bien, yo me siento mejor. Si Dios me dice verdad y me hace promesas, eso tiene que ser algo en mi vida que
me levante, que yo pueda seguir adelante. Ver con los ojos espirituales, porque ver con los ojos físicos vemos mal, vemos borroso. Y entonces por eso esa frase, si yo creo que voy a poder, si yo creo que no voy a poder, no. Entonces tengo que trabajar en mí, tengo que conocerme, tengo que entregarle esas cosas a Dios, estar consciente de que lo que me está pasando no tiene por qué convertir en mal a mi vida. Yo creo que ahí está. Mira, y ese tema de sentirse fracasado o el sentirse como el menosprecio o la baja autoestima y todo ese tipo de cosas, cómo te mienten, ¿me entendés? Cómo realmente engañan a tu espíritu, engañan tu ser, porque estás pensando que no podés y no vas a poder nunca, y no vas a poder, como dice tu frase. O sea, ya fracasaste, te crees fracasado y seguís fracasando, porque te enfrascaste que eso sos. Mira, yo hablaba con alguien esta semana y me decía, es que mira, me dijeron que yo soy esto, que soy lo otro y no sé qué, y lo creo. Yo le decía, ok, esa identidad que te han formado es a los ojos de quién, no sos esa persona. Eso es a los ojos de él, que te dijo que tú sos eso. Esos son los ojos de él, no los tuyos. O sea, quebra esa idea, el que alguien te dijo que tú sos A, B o C, no es real. Tú no sos eso. Tú sos quien tú decís que sos, tu identidad, quien Dios dice que tú sos. Amén. Y eso me lleva a lo que me acabas de decir. Por favor, Katy, esa frase que acabas de decir, conocernos. No nos conocemos muchas veces. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Qué es lo que me cuesta? Conocerme yo y conocer verdaderamente quién es Dios y quién es Dios en mi vida. Fíjate que a mí me pasó una situación con una de mis hijas que a estas alturas ahora lo veo atrás y digo, ay no, ¿qué me pasó? Pero Dios todo lo permite, porque en ese tiempo fue que estaba haciendo este tema. Entró un miedo. Y yo, yéndome a mi pasado, el miedo fue como algo que estuvo siempre como constante. Entonces yo identifiqué que el temor era algo en mi vida que fácilmente me debilitaba. Y entonces yo hice lo que tenía que hacer. Yo oré, yo me confesé, yo me pastoreé y nada. Hasta que yo un día en asamblea decidí y le dije, Señor, háblame. Y a través de la lectura de esa noche, la frase que Él me dijo, o sea, no fue ni gran cosa lo que Dios me dijo, pero sí lo fue porque me impactó, fue la que me hizo cambiar mi manera de pensar. Y era una cita en la que dice, ¿por qué tienes tanto miedo? Esa fue la pregunta. Y yo me he dado cuenta que el Señor, Él sabe mi respuesta. O sea, Él sabía. Pero el oír que Dios me preguntara a mí, Katy, ¿por qué tenés tanto miedo? Me hizo responderme a mí misma. Entonces a veces necesitamos esas confrontaciones de Dios. O sea, Dios sabe por qué me da miedo algo. Él lo sabe, Él está en todas partes, Él conoce mis pensamientos. Entonces ahí es donde a mí me asombra la manera creativa que nuestro Creador nos deshace el nudo. O sea, solo bastó, como dice la Biblia, una palabra suya para que ese miedo desapareciera. Fíjate que hace años yo leí, por ejemplo, que dice que en la Biblia hay 365 no temas. Y yo como miedosa dije, yo quiero conocerlos. Y yo me puse a leer de principio a fin. Esta es la tercera ronda que llevo de la Biblia buscando los 365. No los he encontrado todos, se los aclaro, voy por el 271. Pero lo que sí le compartí a Will, que en la medida que yo los fui leyendo, subrayando, copiando, el miedo se fue disminuyendo. O sea, imagínate el impacto que tiene la palabra de Dios en nuestra vida cuando lo dejamos entrar. Que sabes, Katy, que yo creo de que algo que es muy general en nosotros es que nosotros somos bien vulnerables a la circunstancia que vivimos.
y tú tocas el tema sobre la circunstancia. Entonces nosotros somos bien moldeables y aprensivos a nuestra circunstancia. Entonces ahí es donde entra lo que dice Cindy. Yo entro en una baja autoestima, yo entro en esto porque la circunstancia hace de que yo me lleve. Y de remate, porque no podemos desarrollar nuestra inteligencia espiritual, porque nosotros nos enfrascamos en nuestro problema y lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Inconscientemente, aunque nosotros creamos que yo voy a redil, que yo estoy en la asamblea, pero al final nuestro ser, nuestro interior no está pegado a Dios. Entonces necesitamos tener esa relación con Dios, esa oración diaria, esa comunión espiritual, para que nosotros podamos sobrepasar la circunstancia y que la circunstancia no me afecte el entorno de mi vida, para que yo sí pueda tener ese ojo espiritual de poder ver todo lo que me lleva al contorno, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que nos falta a nosotros como seres humanos, y no digo y no lo generalizo, que todos seamos así, puede ser que no, pero yo, Manolo, en la gran mayoría de veces, cuando yo me descuido, entro pero rapidísimo en eso. No, y acabas de decir una palabra, cuando yo me descuido. Y vámonos al Génesis. Cuando Adán se oculta, huye de Dios. Y por eso les decía que como las preguntas de Dios confrontan, porque Él le dice, ¿dónde estás? Le dice. ¿Y ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba? Claro que sabía. Lo que Él quería es oír la respuesta. Y la respuesta fue, te escuché que venías y me escondí, tuve miedo. Él solito sacó lo que estaba dentro de él. Lo que pasa es que nosotros, Manolo, cuando estamos mal, buscamos en motivos equivocados las soluciones. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegué a los pies del Señor, y yo lo cuento en este tema, que yo agarraba mi carro, o sea, yo llegué al Señor por la muerte de mi papi, y yo agarraba mi carro y yo me atravesaba altos, semáforos, y yo cerraba los ojos y yo le decía, yo me quiero morir. O sea, a veces hay situaciones tan graves en nuestra vida que uno busca morirse. O no quiero sufrir, entonces voy y medíqueme, ¿verdad? Deme algo porque yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Huimos. Quiero dejar de pensar. Hay gente que toma porque así se siente alegre. Si no toma, no se siente alegre. O hay gente que roba porque quiere dinero. O hay gente que se encierra en la tristeza, no por meses, durante años o toda la vida. O sea, buscamos soluciones equivocadas o en sitios equivocados a lo que Dios, con una sola palabra, puede cambiarlo. Mira, Katy, fíjate que precisamente yo iba a tocarte esa parte de cuando queremos escondernos, como Adán, así como tú lo dijiste. Y nos escondemos precisamente en estas cosas, pero cuando nos escondemos, la particularidad es que estamos solos, ¿verdad? Entonces, siento que tenemos que animar a la gente que se encuentra en esas circunstancias a no alejarse de sus hermanos, porque siento que cuando la tristeza te ha sobrepasado, te lleva a la depresión, te lleva a desear morir, tú necesitas ese consuelo, esa fuerza del Espíritu Santo que muchas veces se derrama a través de tus hermanos. ¿Qué pudieras decir a alguien que en este momento se encuentra en esa situación donde siente que la tristeza o que esa circunstancia que lo envuelve no tiene ninguna solución? Sí, lo que pasa, Lupita, que aquí yo de verdad que sí creo que en este tema es algo bien personal, porque yo por muy buenas intenciones que tenga de alegrarle la vida a alguien, por muy buenas palabras que le diga a una persona, si esa persona no se sale de esa manera de pensar, va a ser bien difícil. Entonces yo creo que aquí primero cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Yo sé de muchas personas que están viviendo situaciones, pero les importa más cómo se ven por fuera.
¿Qué va a pensar la Lupita si yo le llego a decir que estoy pasándola mal, o que estoy triste, o que estoy en depresión, o que lo que sea, ¿verdad? Que me esté pasando? Y ahí es donde tenemos que empezar, por romper eso, y yo creo que también ahí tiene mucho que ver el pastoreo, el líder, porque uno se fija. O sea, si cuando uno está alejado de Dios se nota, cuando estoy cerca de Él también se nota. Pero también tomamos una actitud como pasiva de pensar en su vida, en su problema, y es ahí donde también el enemigo, como tú dijiste, está sola esta persona. Entonces, estamos hablando de personas que han conocido a Dios. Nosotros no podemos decir que nuestra vida ya no tiene sentido. O sea, somos personas que ya lo conocimos, pero podemos caer en este tipo de estados, en la tristeza. El descubrir en la vida ordinaria y cotidiana el significado de mi vida, el poder encontrar a Dios, el pedirle a Él la esperanza. O sea, todas estas cosas tienen que ser espirituales. O sea, no puede ser una plática la que va a alegrarle la vida a alguien, sino que tengo que ir también hablarle de la verdad, hablarle de la palabra, si te escucha, porque puede ser que no te escuche esta persona. Entonces yo creo que quizás la indicación que se le puede dar a alguien que esté mal ahorita es aplicar solo el término, léase por dentro, léase, conózcase, y si quiere, porque si quiero vivir mi vida con Dios, tengo que hacer algo. Yo puedo pasarme toda la vida, 20 y tantos años, mal. Y eso no quiere decir de que he permitido que Dios entre a mi vida. O sea, Dios entra a nuestra vida cuando nosotros realmente le dejamos, ¿verdad?, el timón de ella. Cuando nos dejamos moldear, cuando escucho su voz. Exacto, por eso es que te tocaba yo el tema en el bloque pasado. Y te decía, mucho tiene que ver nuestra voluntad aquí. Porque todo el programa puede ser precioso. Puede escuchar una charla y puede ser en la asamblea, te habló Dios perfectamente. Pero como siempre, salen de nuestra asamblea, se sube a su carro y no pasó nada. Entonces, eso es nuestra voluntad actuando sobre la voluntad de Dios. Y eso es una decisión muy, muy nuestra, que si nuestra inteligencia espiritual no entra en contacto o en comunión con Dios, no va a cambiar nunca nuestra vida. Y para todo el que nos está escuchando, creo que debemos de hacer un alto en nosotros, ¿verdad? Debemos de tomar este tema tan rico que nos trae Katy para poderlo hacer realmente vida en nosotros y realmente hacer un cambio en nuestra acción, en nuestra actitud de poder desarrollar en nuestra vida por completo un diferente Manolo, un diferente Cindy, una diferente Guadalupe. O sea, que realmente se ponga a trabajar en algo, ¿no? En algo diferente para podernos hacer mejores personas. Mira, fíjate que con ese comentario nos vamos a ir a la pausa, porque yo creo que hay que dar ese plan de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Me entendés? ¿Qué debo de hacer? Porque me encantó la pregunta de Lupita, o sea, ¿qué hago? ¿O qué pasa con una persona que no tiene inteligencia espiritual, verdad? ¿Y cómo activamos esa parte? ¿Cómo se nos despierta? Desde lo más básico. Yo creo que no es que no tenga inteligencia espiritual, sino que no la ha sabido aplicar a este mundo. O descubrirla. Ajá. Ajá. Vamos a ir a la pausa con estos puntos y que sea casi esa respuesta. No se mueva, ya venimos y seguimos desmenuzando el tema en la Casa del Alfarero. Vivía en la oscuridad, sin un rumbo ni lugar. Me encontraba en las tinieblas, no aceptaba esa ciega, y apareciste tú con tu gran poder, llenando todo de una
falle, no te apartes, porque te tengo a ti, con tu gran amor, llenas mi vida de gracia y perdón. Dios, contigo tengo todo. Dios, cantarte es mi tesoro. Dios, tu presencia es la llama que aviva mi corazón, instrumento de tu plan. Y de pronto en la oscuridad encontré tu luz, Señor. Encontré mi gran amor, encontré al fin mi razón. Dios, contigo tengo todo. Dios, cantarte es mi tesoro. Dios, tu presencia es la llama que aviva mi corazón, instrumento de tu plan. Tu, 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 mi corazón, instrumento de tu plan. Inteligencia espiritual. Ese es el tema que Katy nos ha traído, de lo que estamos hablando. Y ya en esta pues última parte de nuestro programa, Katy, contanos, ¿qué tenemos que hacer? Esa es la gran pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta es bien sencilla. No les puedo dar fórmulas, no les puedo dar recetas. No es tan sencillo como decir punto A, punto B, punto C, pero sí creo que hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta para activarla en nuestra vida, ¿verdad? Primero, el saber elegir, el saber hacer elecciones, el saber decir, esto que me está pasando no define mi vida. Yo no soy este problema, no soy esta enfermedad, no soy esta prueba. El vivir nuestras situaciones con la espera, con esa espera expectante de qué es lo que Dios va a hacer para actuar en mi vida. Yo estoy segura que todos ustedes han vivido situaciones en las que Dios resolvió de una manera que ni se imaginaban ni pensaban, así tal cual lo dice la Biblia, ¿verdad? Cuando Él viene, me salva. Yo me acuerdo tanto de los círculos, cuando está el círculo todo distorsionado y dice que Él va a hacer que todo gire en armonía. Y es ahí donde le tenemos que pedir ese auxilio al Señor, ¿verdad? Que me salve de esa vida sin sentido, que me salve del pecado, de lo que esté viviendo, y que Él venga, como dice Jesús, literalmente en mi auxilio. Entonces yo tengo primero también, aparte de saber elegir cómo voy a hacer, cómo voy a pasar mi día a día, porque esto es día a día. O sea, a mí lo que me encanta de este tema del Señor es que sus misericordias se renuevan cada día. O sea, yo hoy, ayer o quizás en el futuro van a haber cosas que me van a hacer tambalear, pero Él cada día me va a dar la respuesta, el auxilio que yo necesito para vivirla. Una carta de San Pedro dice, resistan firmes en la fe, y ahí creo que también es otro antídoto. No importa el tamaño de la fe que usted tenga, no importa si es una fe grande o una fe pequeñita, pero sí importa en qué pone su fe, en quién pone su confianza, en quién se siente usted seguro, porque si no es en Dios, todas las demás cosas van a fallar. Tarde o temprano. Me encanta esa parte que tú decís, que lo que yo no soy, lo que la gente dice que soy. O sea, y Cindy también lo mencionaba, o sea, ¿de dónde puedo sacar la verdad? ¿De qué otro lugar puedo sacarla? Si no es de la palabra de Dios. Y me encantó también cuando Cindy decía que cómo vas a conocerlo si no lo has leído, ¿verdad? Entonces es tan importante ese alimento, porque si no nos alimentamos, pues ahí vamos a estar tirados, ¿verdad? Inanimados.
fuerza. ¿Y cómo sabemos, verdad? ¿Cómo descubro yo, Lupita, yo, Katy, si estoy aplicando en mi vida lo que Dios me ha enseñado? Es bien sencillo. O sea, en la manera en que vivo mis circunstancias. ¿Hago las cosas que estoy acostumbrada, que el mundo me ha enseñado, o aplico en mi vida la palabra de Dios? O sea, ahí está también, ahí vamos descubriendo cómo es esta inteligencia. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo reacciono cuando enfrento una situación? ¿Reacciono como Dios me ha enseñado? Quizás no siempre, ¿verdad? Quizás ahí se me olvida, quizás ahí me desespero. Yo me acuerdo una vez en la empresa que alguien me dijo, no, pero es que eso aquí no funciona de esa manera. Y fíjate que yo me acordaba, fue en jóvenes, y a mí aquí es donde viene en mi vida también la aplicación, en jóvenes, los ancianos de esa época, él siempre recalcaba todo lo que les enseñamos en la comunidad, es una escuela para su vida, pero era un disco rayado, ¿verdad? Pero realmente ha sido así. O sea, realmente ha sido de esa manera. Cuando a mí me dieron este trabajo, que era una empresa familiar, que era de administrar, cuando yo soy una maestra, no sé nada de administrar, a quien le pedí el auxilio fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me enseñó a hacerlo de esa manera. Y toparme con el mundo que me dijera, pero aquí eso no funciona. Y yo dije, pues yo voy a intentarlo, yo lo voy a hacer como a mí Dios me ha enseñado, y funcionó. Y eso es lo que más me encanta, porque no es solo algo que me edifica a mí, sino que edifica a los demás. Y bueno, y esto, lo que les decía, el saber elegir, el pedir el auxilio al Espíritu Santo, el saber reaccionar en mis situaciones, si lo hago a mi manera o lo hago a la manera de Dios. Yo siento que la vida en el Señor es un viaje en el que, yo no sé, pues yo no he viajado mucho, pero Will cuando se ha ido por su trabajo de viaje, él me dice, no, yo quisiera estar aquí contigo. O sea, es más fácil, es más bonito, uno lo disfruta más cuando está con alguien más. Tenemos al Espíritu Santo, pero también hay personas a nuestro alrededor que nos aman, que nos quieren ver bien y que no nos avergoncemos de pedir ayuda. Yo creo que el hecho de decirle a alguien, necesito... Porque a veces solitos no podemos, no entendemos lo que Dios me está diciendo. Necesito que ores, necesito que hables. A mí, en lo personal, solo con contar mi situación es liberador. Cuando voy al sacramento de la confesión, es liberador. O sea, es como, ya no es mi problema. Y todas esas cosas se nos olvidan. O sea, las vamos dejando y no las aplicamos en nuestra vida, ¿verdad? Todos hemos recibido el Espíritu Santo. Y mira, Entonces, me parece tan bonito eso, porque yo, si yo ahorita me sintiera súper mal, hablar con la Cindy, hablar con vos, con Manolo. ¡Ay, grosera! Mira, la Cindy me regala amor como no tenés idea. O sea, Manolo también, pero vea. Ajá. Yo no vaya. Pero yo me siento mucho mejor después que hablo con la Cindy, porque ella me dice, tú sos así, tú sos allá. Ella me dice esas verdades que nacen de su corazón y que el Señor le pone esas palabras amables, como tú decías, ¿verdad? Esas palabras amables que levantan mi espíritu, que levantan mi alma. O sea, aquí es un caso particular con la Cindy, ¿verdad? Que ella me encolocha toda, ¿verdad? Y yo me digo la verdad. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Por el que le gusta. No, pero es la verdad. Y yo soy el que le doy la verdad y por los que no le gusta. Pero eso es importantísimo lo que acaban de decir, hablar con la verdad. Pensar como Dios piensa le quita valor a cualquier otra cosa, a lo que me hayan dicho, lo que hayan comentado de mí, pero debo conocer la verdad. Fíjense que la inteligencia espiritual se alimenta con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da los mismos beneficios que la comida le da al cuerpo. La palabra nos nutre, la palabra nos llena. Cuando yo conozco, cuando yo estoy débil, cuando yo me canso, cuando me entran dudas, voy a la palabra de Dios y lo que dice la Lupita, y yo me animo, porque ese es el efecto también que hace cuando yo voy a la verdad.
dejar que Dios llene nuestra vida, escuchar la voz de Dios. A veces hay días en que estamos felices, pues sea feliz. Hay días en que está viviendo pruebas, enfréntelas de la mano de Dios. Si está enfermo, pues cuídese. ¿Cómo aplico la palabra en mi vida? Pues haciendo lo que la misma me enseña, pero tómese de la mano de Dios, tómese del Señor, escuche las indicaciones, pida ayuda, siga adelante, no se quede ahí en la vida sin sentido, ¿verdad? Cuando nosotros experimentamos esta inteligencia espiritual, nos enriquecemos. Y eso no es solo bendición para mí, yo soy bendecida y puedo bendecir a otras personas también. Dejarse amar, ¿verdad? Siento que eso es bien importante, dejarse amar. Siempre hay alguien que te quiere amar. Sí. Mira, y el Señor utiliza a las personas. Por ejemplo, el caso que pone la Lupita ahorita. La Lupita representa lo mismo en mi vida, exactamente lo que ella describió. Y fíjate que si nosotras, y yo siempre le digo eso a ella, si nosotras no somos una melcocha juntas, te imaginas Dios y te imaginas lo que Dios te dice, ¿me entendés? O sea, cuando nosotras porque nos conocemos, pero cuando tú conoces la palabra de Dios y recibís todo eso como Dios te ve y lo entendés y lo asimilás, tu vida va a cambiar. Va a haber una inteligencia espiritual. Entonces, mis hermanos, agarremos todas las armas que Dios, el Dios verdadero, nuestro Padre Celestial nos ha dejado y hagámosla nuestra, porque es para nosotros, no lo deje pasar, que este no sea un programa más que usted ve en la casa del alfarero, sino que écheselo a la bolsa, écheselo al corazón, aplícalo, actúe, porque es la única manera que usted va a ver un cambio en su vida. Si no, como bien decía, creo que Manolo, esto se va y van a pasar 10 años más y vamos a pasar igual, ¿verdad? Así que hoy sea el inicio de algo nuevo. Katy, yo te voy a pedir que cerremos ese programa con una oración donde clamemos, ¿verdad? Para que se nos abra el entendimiento y podamos vivir esa inteligencia espiritual. Amén. Bueno, pidámosle al Señor, realmente yo lo necesito en mi vida y sé que todos lo necesitamos, solo hay que pedírselo al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, un día te conocí, un día te entregué mi vida. Yo no tuve que ser ni hacer nada más que yo misma, Señor. Y así como yo era, tú me guiaste y me llevaste hasta este momento de mi vida. Y lo has hecho con cada uno de nosotros. Han habido altos y bajos en esta vida, en este caminar. Pero son todas esas situaciones, Señor, las que más nos han acercado a ti. Las que me han permitido descubrir en ti lo que mi vida necesita. Porque el vacío que hay en mi corazón o en el de cualquier otra persona, solo lo puedes llenar tú, mi Señor. Un día escuché que para que mi vida cambiara yo tenía que cambiar mi manera de pensar. Y a veces decimos, es que estoy tan acostumbrado. Tú una vez me dijiste, pues desacostúmbrate. Yo te pido, Señor, que tomes los pensamientos, los sentimientos, las emociones de todos los que hemos escuchado este tema. Y que nos desacostumbres, que dejemos de vivir nuestra vida como lo hemos hecho hasta ahora. Y que podamos vivir esa vida en abundancia que tú nos has prometido a todos los que te amamos. Yo quiero, Señor. Yo quiero y yo sé que tú también quieres. Aquí están nuestros corazones, los ponemos en tus manos. Pero sobre todo te pido que vengas con tu Espíritu Santo a tomar nuestros pensamientos. Que vengas a sembrar en ellos tu palabra, que es la verdad. Y que dejemos de creer las mentiras del enemigo, del mundo. Toma nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Con el poder del Espíritu Santo y bajo la intercesión de tu Madre, la Virgen María, te damos las gracias, Señor. Amén. Gracias, Katy. Gracias por haber estado con nosotros, por este gran alimento espiritual. Te amamos un montón. Yo también los amo mucho. Gracias, Katy. Fue súper enriquecedor.
de verdad. Sí, nos Que Dios te quedamos bendiga. cortos, ¿verdad? Sí. Es interesante. Mira, sí, de verdad, gracias. Seguimos alimentando. Vení pronto, ¿oíste? A la casa de la Ay, a casi un Sí. año vine. con el Fue en noviembre del año pasado con la Katy. verdad de la mujer, ¿verdad? Sí. Así es. Así que bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa, de este programa tan rico espiritualmente. Así que no se pierda el programa el miércoles 4 de la tarde, recuerde, y lo puede ver por Facebook o YouTube en los canales de la comunidad El Salvador del Mundo. Dios los bendiga. Hasta el otro miércoles. Ay. Hemos presentado La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com.